Guatemala amanece con un nuevo presidente electo, el ex general. Mi compromiso es cambiar el modelo de administración clientelar y corrupto que ha existido por un modelo de gestión por resultados. La emergencia del Hospital San Juan de Dios fue cerrada por falta de insumos. En reiteradas ocasiones, las consultas externas de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, todos por la... What goes on inside the walls of the Federico Mora Psychiatric Hospital is a closely guarded secret. Lying on the ground, what appears to be heavily sedated patients. Para los que no conocen, el lugar es re bonito. Nosotros hemos comprado camas 2 veces. En medio de la crisis que ha dejado a hospitales sin medicamentos, la SAT gasta en torneos de boliche y camionetas blindadas. Logramos seguir con la estructura criminal a través del suministro de un número telefónico conocido como La Línea. Han informado sobre la desarticulación de la red criminal denominada La Línea, integrada por miembros de la SAT. La señora, en Escuchas del caso La Línea. personas. 30.000 personas se reunieron en el Parque Central para clamar contra la corrupción. Que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. Redes sociales explotan tras conocer renuncia de vicepresidente. Manifestación histórica. 60.000 personas se unen para exigir la renuncia del presidente. Calles inundadas de lluvia y gritos de denuncia contra la corrupción. Desmantelan red de fraude en el IX, capturan a presidente de la junta directiva y 17 Valdetti es enviada a la cárcel militar de Matamoros tras conocer su orden de captura este viernes. El vicepresidente Roxana Valdetti, ligada a proceso por defraudación aduanera, cohecho pasivo. Una cadena humana, un acto heroico para permitir que ingresen los diputados y que Otto Pérez Molina pierda hoy su derecho ante juicio. Amanece sin presidente. El entonces mandatario Otto Pérez Molina renunció a su cargo después que un juez emitió una orden. Pérez Molina, ligado a proceso por cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Guatemala está dando una lección. Los guatemaltecos que salieron a la calle a protestar. Es una historia única en América Latina. Los guatemaltecos indignados tumbaron a un presidente. En los dos lados, cabrón. Y por último, le he pedido al señor presidente que tenemos que tener un país. Le he solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también, y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también pues abona muy poco. Bueno, espérate. Y ahorita traen, nos vienen a decir que estemos pacíficos, pero si ellos nos están violentando. Violencia es robarse el dinero.
Yo creo que mejor se deberían de ir de aquí porque... Hasta la victoria, compañeros. ¡Viva Guatemala! En Guatemala, la policía dispersa con gases lacrimógenos a los manifestantes que irrumpieron en el Congreso y lo incendiaron durante las protestas contra el presidente Alejandro Yamatei. A raíz de los disturbios, se reportan varios heridos y detenidos. Miles de manifestantes exigen al mandatario vetar el presupuesto aprobado para el año 2021 y alegan falta de transparencia. Además, rechazan el recorte de fondos en salud y educación. El presidente, por otra parte, acepta el derecho a manifestarse conforme a la ley, pero advierte que no se permitirán actos de vandalismo. Yamatei declaró que se reunirá con varios sectores y grupos de la sociedad para abordar las modificaciones al polémico presupuesto y añadió que en los próximos días serán presentadas las reformas. La jornada anterior, el vicepresidente de Guatemala había solicitado a Yamatei que ambos renuncien y una de las razones fue precisamente la entrega del presupuesto. Sobre esta crisis hablamos con el analista político Sandino Asturias, quien considera que existen problemas estructurales dentro del país. Añade que para resolverlos, el gobierno debe entablar un diálogo directo con la ciudadanía. Yo creo que la fuerza social que hoy se planteó va a obligar al gobierno, primero, a rectificar algunas políticas erradas y al Congreso de la República, como es el presupuesto. A mí me parece que es muy importante poder, mediante la protesta ciudadana y pacífica y masiva, poder corregir el rumbo. Entonces, el escenario ideal es que el gobierno entienda y el Congreso de la República entienda que va en un camino equivocado y, por lo tanto,
es muy importante que exista un diálogo con la ciudadanía para rectificar. Hay algunos problemas de carácter estructural, hay problemas que tienen que ver con estructuras del Estado, hay errores que se cometieron en este presupuesto muy importantes, le quitaron fondos al Procurador de Derechos Humanos, es inaceptable en medio de esta situación y por lo tanto vemos como la ruta y el camino será el diálogo ciudadano y la rectificación de las acciones del gobierno. El Parlamento de Guatemala en llamas. Una turba enfurecida incendió el centro legislativo del país en protesta por los presupuestos aprobados por el Congreso que dejan de lado las partidas sociales. El incendio se produjo en el contexto de la crisis política abierta por el pedido público del vicepresidente Guillermo Castillo. El político pidió al presidente una renuncia conjunta por el bien del país. Lamentablemente, pues no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Los manifestantes fueron desalojados por la Policía Nacional Civil mediante el uso de bombas lacrimógenas. Algunos de los asistentes solo declaraban con el rostro cubierto y sin facilitar sus nombres. Estamos cansados. No hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo. Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades. Estamos hartos porque estamos dudando a los hijos de mis hijos, el pueblo está harto y ya no va a soportar más. Mientras tanto, muy cerca de allí, frente al Palacio Antiguo de Gobierno, 10.000 personas pedían también la renuncia de Jean Mattei de forma pacífica. La marcha se desarrollaba sin incidentes hasta que fue disuelta con gases lacrimógenos. Y acabó también, al menos, con medio centenar de hospitalizaciones. Jean Mattei por Twitter se defendía y se mostraba partidario a dialogar. Los presupuestos aprobados son los más elevados de la historia y en su mayoría financian infraestructuras gestionadas por empresarios. Mientras tanto, no se aumentan los fondos para la salud o el combate a la pobreza y la desnutrición infantil. Eso en un país donde casi el 60% de su población vive en la pobreza y la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. La cuestión ahora es si el presidente cederá ante algunas de las demandas o se mostrará inflexible pese al clamor popular. El gobierno y el legislativo de Guatemala entraron en crisis. La sede del Congreso fue incendiada luego de que el presidente y los legisladores se subieran el sueldo y bajaran los presupuestos de derechos humanos y alimentación para los vulnerables. Una revuelta social estalló esta mañana en Guatemala luego de que el Congreso anunciara la aprobación del presupuesto de 2021, reduciendo al mínimo los presupuestos de la Procuraduría de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Nutrición. Desde la mañana se iniciaron las protestas en las calles de Ciudad de Guatemala, que hacia el mediodía se fueron concentrando en el centro de la ciudad, alrededor del Capitolio. Y al comenzar la tarde, la multitud había entrado al recinto parlamentario, incendiando sus cortinas con antorchas y a gritar arengas pidiendo la renuncia del presidente de los 103 congresistas que aprobaron su reforma. El vicepresidente le propuso al presidente que ambos renunciaran cae la noche a la espera de una alocución presidencial. Bom, e milhares de pessoas protestaram de forma pacífica contra o governo da Guatemala, mas alguns manifestantes colocaram fogo em parte do Congresso do país. Esse protesto foi provocado por causa do orçamento aprovado por parlamentares na última quarta-feira e ele prevê aumento da dívida pública, enquanto corta fundos da saúde e educação. Os manifestantes querem que o atual presidente do país
anunciados em momento em que a Guatemala se recupera da passagem de 2 tempestades e das consequências da pandemia. A renúncia do presidente também é pedida. Eles querem o veto, né, Roberta, desses cortes aí anunciados pelo governo anteriormente. Muito bem, a decisão provocou inclusive reação negativa de estudantes e líderes empresariais. Polícia reagiu usando bombas e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. 22 pessoas foram presas, de acordo com as autoridades. E os confrontos deixaram ao menos 14 feridos, segundo a porta-voz de um dos maiores hospitais da capital. O presidente local reagiu dizendo que vai se encontrar com diferentes setores para examinar mudanças no orçamento, mas sem dar detalhes. O vice-presidente do país manifestou oposição ao orçamento e sugeriu a renúncia, junto com a do presidente, que assumiu em janeiro. Guatemala, cientos de personas tomaron hoy el Congreso y le prendieron fuego. Los manifestantes rompieron la puerta y las ventanas y lanzaron antorchas al interior del recinto. En ese momento los diputados no se encontraban en las instalaciones del Congreso. Estas protestas son en contra del gobierno del presidente Alejandro Yamatei tras la aprobación del presupuesto para 2021. Miles de guatemaltecos se lanzaron a las calles del centro del país para manifestarse enardecidos en contra del gobierno del presidente Alejandro Yamatei en una serie de protestas que culminaron con la quema de una parte del Congreso y la dispersión de los asistentes mediante bombas lacrimógenas. Los cuerpos de socorro han advertido que al menos media docena de personas han sido atendidas por heridas, además docenas afectadas por los gases lacrimógenos sin que se registraran fallecidos en los incidentes, aunque la información divulgada por las autoridades aún es preliminar. Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse en contra de Yamatei y el Congreso guatemalteco tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para 2021. Dicho presupuesto ha sido descrito como opaco por expertos tras avalarse de madrugada sin que todos los 160 diputados tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos. La manifestación estaba convocada para un par de horas después del mediodía frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno, ubicada en el centro de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, minutos antes, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia, en el Congreso cientos de encapuchados tomaron las instalaciones del Parlamento y les prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio. Los manifestantes rompieron la puerta de ingreso al Parlamento y también las ventanas, lanzando antorchas de fuego al interior y avanzando para destruir las instalaciones. Muchos de ellos se llevaron inmobiliario del lugar e incluso algunos enseñaron bebidas alcohólicas que eran guardadas dentro del hemiciclo. Estamos cansados. No hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo. Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades. Guatemala llora sangre, el pueblo está harto
Nosotros hemos vivido pisoteados por más de 200 años